Hoy, en el programa de John Ankerberg, ¿ha dado Dios profecías específicas cientos de años por adelantado sobre una persona especial que Él enviaría a la tierra, llamado el Mesías? ¿Qué profecías específicas ha dado Dios? ¿Dónde se encuentran en las Escrituras hebreas? ¿Reconoció el pueblo judío a quienes las profecías fueron dadas que se les había dado promesas específicas que señalaban hacia el Mesías? En esta serie vamos a examinar 16 profecías dadas al pueblo hebreo desde Adán a Abraham, desde Moisés a David y desde Isaías a Daniel y Zacarías. Preguntaremos, ¿prueban estas asombrosas profecías que Jesús es el Mesías de Dios? Mi primer invitado es el Dr. Walter Kaiser, prominente teólogo y escolástico bíblico de las Escrituras hebreas en América hoy en día. El Dr. Kaiser es presidente eméritos y profesor distinguido del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Gordon Conwell en Hamilton, Massachusetts. También estará con nosotros el Dr. Darrell Bock. Él es un prominente teólogo y escolástico bíblico de los textos del Nuevo Testamento. Él es profesor e investigador jefe de estudios del Nuevo Testamento y director ejecutivo de asignaciones culturales en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Únete a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Vamos a estar hablando sobre un tema extremadamente importante hoy en día. Existe evidencia en la historia que Dios ha dado profecías específicas cientos de años por adelantado, miles de años con anticipación sobre una persona especial que Él enviaría a la tierra llamado el Mesías. ¿Qué acontecimientos específicos son dados y dónde se pueden encontrar? Reconoció el pueblo judío, a quienes la información vino, que se les había dado información especial, promesas especiales que señalaban a una persona en el futuro. Tenemos con nosotros a unos invitados muy conocidos. El Dr. Walter Kaiser, como han escuchado, es presidente eméritos y profesor distinguido del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Gordon Conwell. Es autor de más de 40 libros. Y tenemos al Dr. Darrell Bock, profesor e investigador jefe de estudios nuevo testamentarios y director ejecutivo de asignaciones culturales en el Seminario Teológico de Dallas. Él es autor de más de 30 libros. Algunos de ellos le llevó entre 10 a 11 años escribirlos. Estos libros son muy buenos. Pero créanme, el mundo de los escolásticos reconocen el calibre de estos hombres. Estoy muy emocionado, pues ellos saben cómo poner el pan sobre la bandeja, saben cómo hacer frente a las cosas difíciles, y eso es lo que necesitamos. Vamos a comenzar definiendo la palabra Mesías. Dr. Kaiser, ¿cuál es su significado? Bien, John, es un placer estar aquí contigo. El Mesías es una palabra que nos habla del ungido. Había en aquel entonces sacerdotes ungidos, profetas ungidos, reyes ungidos, pero sobre todo estaba el ungido, que vino como el Mesías, el mismo Señor Jesús. En los escritos hebreos, que se conocen como el Tanaj o el Antiguo Testamento, se han encontrado más de 500 pasajes que declaran ser mesiánicos. Dentro de la comunidad protestante podemos identificar por lo menos 125 profecías directas para el ungido o el Mesías. Muy bien. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, existen reglas de cómo examinar la información, ¿verdad? Y parte de ello es cómo examinar las mismas predicciones, que en realidad se dijo. Y esto es algo complicado en sí mismo. También tenemos que ver cuáles son las promesas que están por venir. Tenemos el escenario histórico donde las personas están escuchando esto. ¿Qué pensaron ellos cuando escucharon estas cosas? Luego, ¿qué podemos documentar con certeza de la historia? ¿Cómo esto progresó a través del tiempo? Compartan cuáles son las reglas para ver qué camino seguir. Luego preguntaremos al Dr. Bock sobre esto. Existen 3 momentos importantes en cada una de estas predicciones sobre el Mesías. Primeramente están todas las promesas dichas de antemano. Luego tenemos los medios históricos por medio de los cuales Dios ha mantenido esto vivo a través de los tiempos. Y luego tenemos su cumplimiento. Así pues, existen por lo menos 3 temas importantes para mantener nuestros ojos ocupados. Y de esto tratan los 39 libros del Tanaj o el Antiguo Testamento.
¿Qué podrías añadir a esto, Dr. Bock? Bien, lo principal de todo esto es tomar estas profecías y verlas de dos maneras. Una son predicciones directas. El profeta está hablando directamente a la situación más allá en el futuro. Existe un solo punto de alcance, por decirlo así. Y las otras son las llamadas patrones o profecías de espejo. El término técnico es tipología. Y es la idea que existe un evento a corto plazo que también parece ser algo que tendrá lugar al final del tiempo, excepto que en los eventos a corto plazo generalmente es como que se desaparece, o como una luz leve, pero que cuando llegas al final de su cumplimiento se convierte en una luz muy grande. Ese es el patrón que se intensifica y eso te dice que por fin has llegado a lo verdadero. Favor de mostrar 2 ejemplos, una para cada una. Profecía directa. Quizás la más clara profecía es el cuadro del Hijo del Hombre, que se ve cabalgando en las nubes, que llega al anciano de días, en el cielo. Esa es una predicción bien directa del compartir la autoridad que Dios tiene con esta otra figura, la cual veremos en el libro de Daniel. Así es. Eso está en Daniel 7, la profecía tipológica. Hay varios pasajes, hay muchas de ellas, pero la ilustración del Éxodo y del nuevo Éxodo es probablemente la más común, que se refiere al precursor que viene antes del Mesías. Isaías es un cuadro de aquel que prepara el camino de su época, y Juan el Bautista es aquel que prepara el camino para Jesús en su época. Ambos usan la imagen del Éxodo para ayudarnos a entender. Bien, para aquellos que nos escuchan en casa, quiero hacer esto tan simple como sea posible para que podamos seguirlo. Pondremos en la pantalla alrededor de 16 profecías para mostrarles según vamos haciendo el estudio. No alcanzaremos a verlas todas ellas hoy mismo, pero quiero que reconozcan cómo ir del punto 1 al punto 2 al punto 3, que veas cómo Dios ha puesto su propio caso del Mesías en el Antiguo Testamento. Esto fue para mí algo muy asombroso. Aparte de la filosofía y de cualquier otra cosa, Dios mismo, por muchos cientos de años, quizás más de 2000, ha presentado su caso para que puedas explicarlo, examinarlo. Donde quiera que te encuentres, toma tu Biblia para que sigas estos pasajes. Lo que quiero que veas es cómo es que ellas se irán construyendo, cómo son clave acerca de este hombre misterioso. ¿Quién es este hombre misterioso que Dios muestra a través de los tiempos? Él nos dará la pista 1 y 2. Si solo tenemos 2 pistas, será un poco difícil discernir. Pero entre más pistas obtengas, entre más información obtengas, llegarás a una que no podrás dejar pasar. Bien, veamos la primera. Dr. Kaiser, la primera promesa está en Génesis 3:15, y esto es lo que dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y Dios está hablando aquí, y entre tu simiente y su simiente. Y después dice: él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañal. Bien, explíquenos esto. Bien, John, esta es una gran promesa, porque desde el principio, después que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el mismo Señor presenta su plan de rescate y salvación y dice: y pondré enemistad, lo que tiene que ver siempre entre personas, entre tú, la serpiente, y la mujer. En primer lugar, la serpiente en contra la mujer. Segundo, se muestra una sorpresa. Él dice: y entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente de la mujer. Así, de repente, se reduce a la simiente y se presenta la descendencia de un hombre. Esto es muy claro en el texto hebreo, que dice, número 1, la serpiente herirá el calcañal, pero la simiente, hombre, herirá la serpiente en la cabeza. Así que nos dice desde un principio. A esto se le llama el protoevangelium, el primer anunciamiento de las buenas noticias del Evangelio, y es este Mesías quien va a ganar al final de la historia. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, el contexto de esto es importante y la manera en que estos pasajes se coordinan es también importante, pues lo que tenemos aquí es el comienzo de lo que se conoce como la maldición de la caída, las consecuencias de desobedecer a Dios, y en las consecuencias de desobedecer a Dios, que fue desde estar
en un buen lugar en el jardín del Edén, al cual de repente se introduce la enemistad y con esa tensión introducida hubo un conflicto. Esta serpiente no era originalmente una que se arrastraba por el suelo, estaba en pie, pero como resultado de la maldición cayó al suelo. La imagen es la de una lucha, de un conflicto que ahora introduce una tensión en la creación donde la humanidad es retada por esta serpiente y están en guerra una con la otra. Bueno, cuando se pelea con una serpiente en el suelo, lo que tratas de hacer es aplastar su cabeza con tu calcañal. Y ella trata de picar tu calcañal con su cabeza. Así, este es el cuadro que vemos en esto, el conflicto que es parte de la maldición, cuya resolución es la victoria que el Dr. Kaiser acaba de mencionar. Y cuando Eva tuvo su primer hijo, ella tenía en mente esta promesa, ¿no es así? En el capítulo 4 de Génesis se nos dice que Adán conoció a su esposa Eva. Aquí se refiere a tener relación sexual. Y ella concibió y dio a luz a un hijo, y ella llamó su nombre Dios, que es la traducción de Caín, pues ella dijo, he tenido un hombre, y como según Luther, en hebreo significa aún el Señor. Así pues, su instinto fue correcto. Ella estaba buscando por el Mesías, la simiente de hombre, pero se equivocó en el tiempo, pues estaba muy fuera de tiempo. Bien, vamos a tomar un descanso. Cuando regresemos, vamos a ver la segunda promesa. ¿De quién predijo Noé que un día vendría uno de las tiendas de su hijo Sem? Bien, esto es fascinante. Recuerda, estamos construyendo un caso. Así pues, la pista número 1 es la simiente de la mujer, quien un día va a aplastar a Satanás. ¿Qué más podemos añadir a esto? Regresamos ya mismo. Quédate con nosotros. Si quieres ver por el internet el programa de televisión de hoy o leer la transcripción de este programa, lo puedes hacer ahora mismo visitando nuestra página web en jashow.org. jashow.org. Bien, estamos de regreso. Estamos hablando acerca de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. ¿Constituyen ellas pruebas de aquel que ha de venir llamado Jesús como el Mesías? Estamos construyendo este caso. Hemos visto la clave número 1, la primera profecía en Génesis 3:15. Ahora seguimos adelante. Dios es muy activo en la historia. Noé nos da información respecto a sus hijos, quienes son Cam, Sem y Jafet, quienes salieron del arca con él. Y cuando Noé se acerca a su muerte, él los llama a todos ellos y les dice esto con respecto a Sem: engrandezca Dios a Jafet y habite. Y esa es la pregunta. ¿A quién se refiere este habite? Que habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ahora, Dr. Kaiser, ¿nos puede explicar esto? Esta es la segunda gran promesa que Dios ha dado en estas primeras partes de la Biblia. Con respecto a este que habite, vemos que esta segunda frase se refiere a Dios mismo, Elohim, quien es aquel que engrandece a Jafet, y él promete que el Altísimo y Santo Dios de toda la eternidad vendrá a habitar, a hacer tabernáculo, ahí mismo el campamento de Sem. Así pues, sabemos que él lo usará como instrumento del pueblo semita. ¿Cuál de estos pueblos semitas? No sabemos todavía, pero sí sabemos que Dios prometió que él vendría y habitaría, y es muy parecido a Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la misma clase de alusión que tenemos aquí también, por lo que es una gran promesa. Ahora, Dr. Buck, el hecho es que cuando la gente recopila estos datos, tienen a Adán y a Eva, a quienes se les dio una promesa, tienen también la promesa de Noé, y comienzan a sumar estas cosas, y piensas en las personas de aquel entonces que escucharon esto, estas cosas que se estaban diciendo que Dios haría por los hijos, que era muy importante. Algunas de estas cosas, no obstante, nos llevan hasta el futuro. ¿Qué pensarían las personas de entonces sobre estas cosas?
Bien, en algunos casos ellos probablemente perdieron de vista el significado de lo que se estaba diciendo, pues es un poco como comenzar un rompecabezas al principio. En un rompecabezas de 1000 piezas, solo he podido poner 2 o 3 piezas sobre la mesa. No tengo idea de lo que estoy viendo todavía. Solo es cuando coloco las otras piezas alrededor que de repente me doy cuenta, oh, esta es una parte muy importante del cuadro. Así también, estas profecías son dadas y las vemos y no sabemos cómo es que ellas encajan al comienzo de la historia. Pero cuando estudiamos un poco más para revisar, de repente nos damos cuenta que hay mucho más que está pasando de lo que hemos visto. Bien, vayamos hasta Abraham, nuestro próximo personaje. Bien, vamos a poner el versículo sobre la mesa. Dios hace 8 promesas a Abraham aquí y él dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así pues, él obtiene estas promesas sobre la tierra. Pero en lo que queremos centrar no es solo en estas promesas, pero en aquella que está también en Génesis 22:18, la cual es recogida en el Nuevo Testamento muy a menudo, y dice: en tu simiente, dice Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Dr. Kaiser, explíquenos esto. Esto es como ganar la lotería. Aquí es donde todas las cosas se unen. Dios está desarrollando esto desde Génesis 3:15, Génesis 9:27 y ahora Génesis 12. Y en realidad en 4 o 5 veces más. Dios siempre lo ha hecho en un punto crucial. Aquí tenemos la promesa a Abraham. Así pues, ¿a quién de los semitas fue dada? Bien, resulta que es el hebreo llamado Abraham. Dios lo va a bendecir y a engrandecer. ¿Y por qué va a hacer esto? Pues por un propósito. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está en forma pasiva. 3 de 4 veces se usa el verbo hebreo en forma pasiva, y todo el intertestamental es pasivo. Serán bendecidas, no que ellos se van a bendecir a sí mismos, pero que ellos van a ser el canal por medio del cual esto será posible. Así pues, ¿cómo es que el mundo vendrá a conocer sobre el Mesías? Será a través de este linaje. Cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento están también en forma pasiva. Este es la clase de declaración que apunta hacia este plan, se dirige. Y él dice: he escogido a un hombre, he escogido a un pueblo, he escogido lo que quiero que hagan, por lo que les daré un gran nombre. Todo el mundo quiere tener un nombre, una reputación. Voy a bendecirles, pero no será para una sola persona, será para el beneficio de todo el mundo. Esto es la misión por excelencia. Esta es la misión completa que Dios quiere hacer sobre todo el planeta Tierra. Háblanos también del uso de la palabra simiente en singular, en contraste con el uso corporal de la palabra simiente. De nuevo, aquí es donde la historia se pone interesante. Así como con Adán tenemos un cuadro de la humanidad y luego dentro de ella una victoria, así también con Abraham tenemos un cuadro de una nación y dentro de ella surge alguien quien es muy importante, de lo cual obtenemos esta representación, la promesa de una simiente. Y más adelante, en este pasaje, tenemos la discusión sobre esta simiente. Serás como la arena del mar, serás como las estrellas del cielo. Es claro que en un nivel la simiente es múltiple. Estamos hablando de los descendientes de una nación por medio de la cual el mundo será bendecido, pero a la misma vez, en medio de todas estas cantidades de poblaciones que se están produciendo, hay particularidades dentro de ellas que son importantes. Así pues, vamos a ver a Isaac y a Jacob, y no vamos a seguir personajes como Eleazar, Ismael y Esaú. Así pues, la línea sigue a través de ciertas personas y no sigue con nosotros. Así, esto se estrecha un poco más. Tenemos a toda la humanidad, luego tenemos a los semitas y llegamos a Abraham y su familia. Ahora con Abraham y su familia hay una simiente que vendrá a ser una nación, pero también habrá una simiente que será un individuo. Dr. Kaiser,
háblenos acerca de cómo el apóstol Pablo recoge este mismo tema en Gálatas 3:16. Y el versículo dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Explícanos esto, por favor. Sí, este es el punto exactamente. Y Pablo lo sabía muy bien, y quería que la audiencia judía y los gentiles entendieran que cuando él hablaba de esta simiente, él se refería a una. Ahora, es obvio, la palabra simiente es colectiva y tiene la idea de corporativa, así que encumbre todo. De hecho, él finaliza el capítulo de Gálatas así: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia, simiente de Abraham. De nuevo, aquí se refiere a un grupo múltiple de personas, pero por excelencia a la cabeza, el representante del grupo, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Así pues, él deliberadamente usa esta idea de colectividad para que ellos puedan entender la una y la de muchos. Y tienes que entender esto si es que vas a entender el punto que el escritor está haciendo en Génesis y el escritor de las epístolas está haciendo también. Dr. Buck, ¿nos puedes resumir estos términos que, tú sabes, qué es lo que estamos haciendo con esto? En otras palabras, ¿a dónde nos están llevando estos versículos? ¿Cuál es la conclusión que estamos tratando de hacer ver a nuestra audiencia? La tierra está llena de personas, millones y millones de personas, pero dentro de esos millones, a través de los tiempos, ha existido solo uno, por medio del cual toda la historia de Dios se desarrolla. Y este es el punto de esta promesa, que dentro de muchos llegamos a uno, aquel que es diferente a cualquier otra persona, aquel a quien y en quien Dios ha puesto sus promesas y su plan. Aquel en quien todos los temas de la vida se resuelven. Dentro de muchos solo hay uno. Los muchos están en la encrucijada de la vida, pero esta persona es vida. Así pues, el hecho es este: la única manera que tú llegas a la vida que Dios ha designado para ti es cuando experimentas qué es lo que esta persona en particular provee para ti. Sí, de nuevo, estamos marcando las promesas, las profecías que Dios dio a través de un periodo de 2000 años que culminó aquí, marcado con una X, quien viene a ser Jesucristo. Dios está diciendo: no quiero que te pierdas de ver a Jesús. Al escuchar lo que estamos diciendo durante estas semanas, quiero que te preguntes a ti mismo: ¿es esto prueba suficiente que Jesús es el enviado por Dios a este mundo? Y si lo es, entonces tienes que tratar con esto. Tienes que poner tu fe y confianza en aquel quien puede perdonar tus pecados y puede darte las fuerzas para vivir de la manera que Él quiere que vivas. Ahora, la próxima semana veremos otras dos fascinantes profecías. ¿Quién es el Señor de David en el Salmo 110:1? Y ¿quién es el profeta que, como Moisés, Dios dice que vendrá a este mundo y quien debes de escuchar o Él te pedirá cuentas, según Deuteronomio 18? Esto es fascinante y veremos otras promesas también. Espero que te unas a nosotros. Para que puedas comenzar una relación con Jesucristo, visita nuestra página web y selecciona cómo aceptar a Cristo como tu Salvador.